Hola amigos, otra vez con vosotros. Qué alegría estar aquí con vosotros y con Feli Moreno, ¿verdad, Feli? Teníamos muchas ganas de estar juntas ya. Pues sí, la verdad es que se nos ha hecho un poquito largo el tiempo, porque es tanta la ilusión que nos hace, bueno, buenos días, tardes, noches, según donde nos encontremos. Y Y buenas, muchas buenas gracias. noches desde aquí, desde Madrid, a Gerardo Bellman y a todos los oyentes que quieran escucharnos. Efectivamente, gracias y todo nuestro saludo más cariñoso a Gerardo y a todos los que nos están escuchando y acompañando. Sí, señora. Bueno, hoy tenemos otra reunión muy interesante con Feli, como siempre. Y esta vez la vamos a preguntar ¿qué nos aconseja para cuidar nuestra salud como experta naturópata? Que lo es, integralmente. A nivel físico, por ejemplo, ¿qué nos aconsejas, Feli? Bueno, pues vamos a ir empezando, como diríamos, por el principio. No quiere decir que en este momento eso sea toda la estructura. Nuestro cuerpo físico es el envase, es el recipiente que contiene el alma y el espíritu, claro está. Exactamente. Luego, los cimientos no son solamente las estructuras óseas y el envase, pero sí vamos a hablar en este caso de lo más denso primero, ¿no? Lo que vemos, lo que es tangible, que Exactamente. en este caso es nuestro maravilloso cuerpo físico o templo sagrado del espíritu. Ya empezando porque nuestro cuerpo es un templo, tendríamos que tener, es un templo sagrado, tendríamos que tener primero de todo la gratitud y la conciencia por este derecho de nacimiento y por la vida y por compartir tantas y tantas cosas maravillosas solamente por el hecho de tener todos los órganos de los sentidos, por tener una mente, un corazón, un aparato locomotor y tantas otras muchas cosas, porque también podemos tener un cuerpo que está experimentando una experiencia de alguna incapacidad o alguna limitación y aún así siempre, siempre la vida merece la alegría de estar vivos. Yo no soy de las que digo la pena, porque no es ninguna pena vivir. Es una alegría y es una bendición, aunque sí es cierto que en una vida a veces hay muchas vidas y tenemos muchos tramos y muchos retos que superar, porque aunque nos veamos que aparentemente decimos, y es cierto en muchas ocasiones, que estamos muy felices, también tenemos retos a superar y momentos de subidas y de bajadas, pero como también casi todo es cíclico, por no decir todo, y además está sujeto a un ritmo y a una vibración, entonces vamos a hablar del cuerpo físico y de la materia. ¿Y cómo podemos cuidar el cuerpo físico? Yo recuerdo hace muchísimos años que mi abuela, curiosamente, era analfabeta, pero era muy sabia. Y siempre me recomendaba desde muy pequeña que estudiara, que aprendiera a leer y a escribir, que redactara bien y que nunca me tuviera que perder en una calle ni en un pensamiento porque no supiera ni leer ni escribir. Pero me decía, no somos nada más que aquello que comemos, que respiramos y que pensamos. Bueno, pues fíjate, qué Qué curioso que yo, sabiduría, ¿no? qué sabiduría que yo era muy pequeña, y yo me quedaba con eso. Ella siempre nos enseñó, y mis padres también, a alimentarnos de forma natural y sustancial. Realmente tuvimos el privilegio de tener huerta personal y de comer productos que ahora llamamos bio y ecológicos, pero aquellos eran ecológicos en toda regla, porque se aprovechaban todos los nutrientes, incluso las cenizas de la lumbre para fortalecer las cáscaras machacadas
de los huevos para calcificar la tierra, es decir, todo era absolutamente natural y con lo único que se fumigaba era con infusiones de nogal o con otras cosas naturales. ¿Por qué hablo esto? Porque es muy importante cómo nos nutrimos y tener una alimentación lo más balanceada, lo más equilibrada y lo más saludable posible. Creo que ya se ha dicho miles de veces, pero se nos olvida que realmente es necesario balancear y comer de todo, no solamente proteínas, hidratos de carbono y glúcidos o lípidos. Es decir, tenemos que tomar un poco de todo, pero tenemos que saber que hay algunos alimentos que son muy perjudiciales para la salud y son básicos, como es el gluten, que perjudica a nivel digestivo. Se toma, pero es preferible si se puede tomar sin gluten, salvo las personas que ya tienen una sensibilidad o una alergia al gluten y que lo deben cuidar muchísimo más. A la hora de hablar de hidratos de carbono, de hablar de cereales, siempre los granos conviene que sean integrales. Se digiere y se aprovecha y es más nutritivo un arroz integral que un arroz ya que se le quita todo el grupo de la vitamina B en la cáscara o la vaina. Eso es importante desde el punto de la nutrición. Tomar alimentos frescos y saludables, no excesivamente cocinados y sobre todo todos aquellos que nos aporten la energía del sol. Las frutas, las verduras, las ensaladas, todas las cosas que no estén súper elaboradas, ni por supuesto que lleven determinados antioxidantes, emulsionantes, colorantes, que hay una lista grandísima. Yo hace muchos años, cuando mis hijos eran muy pequeños, pertenecía a la OCU por enterarme de todas aquellas cosas que llevaban fosfatos, glutamato, tal, todo lo que podía ser tóxico. Y en estos momentos es que nos cuelan de todo, porque no nos podemos saber todas las listas de los productos que no son adecuados para el consumo y que en algunos países están ya retirados y en España pues todavía siguen vigentes. Por ejemplo, los azúcares. Las personas que no puedan tomar el azúcar porque no les convenga por la diabetes o por otras circunstancias, por supuesto, el azúcar blanco yo no lo recomiendo ni lo utilizo. Respeto que cada uno pueda tomar lo que quiera, pero para eso tenemos la stevia, tenemos el xilitol, tenemos el agave, tenemos la panela, la miel por encima de todo, natural, que es maravillosa y además se conserva fenomenal. O sea, hay muchos nutrientes. En cuanto a las proteínas, pues si se puede, las vegetales son más saludables, pero a la hora de tomar proteínas animales, tendremos como prioridad los pescados y los azules que tienen omegas, el omega 3 que es saludable y es necesario para la salud. Pero si la persona está habituada a tomar proteína animal, por lo menos que tome pocas veces en semana y lo que menos acidifique su sangre. Porque es muy importante que nosotros mantengamos una alcalinidad y el medio alcalino es fundamental para que no haya una gran proliferación de bacterias, de virus y sobre todo de procesos inflamatorios y tumorales. Por lo tanto, tenemos vegetales, plantas, frutos secos, granos, semillas que son maravillosos y que nos alcalinizan. También unas verduras más que otras y unos frutos secos más que otros. Pero, por ejemplo, el limón alcaliniza mucho y el vaso de agua tibia con limón por la mañana es muy recomendable. También el bicarbonato alcaliniza y una puntita de bicarbonato con el limón, pues por lo general sienta muy bien y te ayuda a alcalinizar y contrarrestar con todas aquellas alimentos o productos que nos acidifican, especialmente las proteínas animales y las carnes más rojas. Entonces, esas pautas básicas son muy importantes en cuanto a la nutrición.
Luego tenemos una serie de condimentos que son maravillosos, como pueden ser, por supuesto, la cúrcuma, el tomillo, el orégano, las especias, pimientas, o sea, todo. Y la El sal es jengibre. preferible. ¿Eh? El jengibre. El jengibre, maravilloso, maravilloso, por dentro y por fuera. Es decir, se puede tomar cocinado. Yo en las cremas siempre pongo jengibre rallado y también pongo cúrcuma, por supuesto, pero también en las infusiones y también en las ensaladas. Es decir, tenemos alimentos que son verdaderamente estrella. Luego, en cuanto a las plantas, pues el perejil, el tomillo, la planta fresca, el romero, la albahaca, el basílico, todas esas se pueden poner en las ensaladas y es más digestiva y te hincha menos la escarola, la endivia, el diente de león, la propia espinaca pequeña, que la lechuga normal. Retiene más agua. Entonces son sugerencias, por ejemplo, dentro también tenemos un producto que es maravilloso, que es la quinoa, que tiene una proteína, tiene hidratos de carbono, tiene minerales, es una bendición y se puede tomar de muchas formas, con sopas, con ensaladas, con postres, con combinaciones de comida árabe, el couscous, o sea, la sémola, el mijo. Hay montones con el mijo se pueden hacer unas hamburguesas riquísimas. El trigo sarraceno también está delicioso. Y todas esas cosas, también las tortas de trigo sarraceno, de arroz, de quinoa, que sustituyen a determinadas levaduras y panes que no siempre vienen bien. Y según qué procesos o qué patologías, por ejemplo, cuando están las cándidas por ahí dando la vara, pues realmente las levaduras son perjudiciales y los azúcares también, y las leches. Entonces, los lácteos, de los lácteos, mejor la avena, el arroz, el aceite, o sea, la leche de coco. Hay muchas leches vegetales que son muy saludables. Dentro de los animales, la de mejor digestión es la de cabra. Pero vamos, es preferible dentro de los lácteos determinados quesos en cuanto al aporte que nos dan de proteína también, y por supuesto los huevos que sean naturales y biológicos, me refiero naturales de Gallinas de granja, suelo, ¿no? de gallinas de suelo de verdad. Vale. Eso en cuanto a alimentación básica. Luego, todo tipo de tisanas, de infusiones. Las hay con teína y las hay sin teína o con muy poca teína. Por ejemplo, el té verde, el té matcha, el té blanco, el roibos, que es una raíz, no tiene ninguna teína. Y luego tenemos sustitutos también del café, que es la chicoria, la malta, en fin, hay muchos procesos que se pueden utilizar y de cereales, que no vamos a dar marcas, pero de toda la vida hemos utilizado alguna marca muy conocida que tenía malta, cebada, chicoria y que estaba liofilizada y que te lo tomabas como si fuera un Nescafé, pero no era Nescafé. Entonces, hay Feli, muchas combinaciones. Dime, Paloma. y de productos para subir las defensas, productos a nivel de naturopatía, ¿qué nos podría recomendar para estos tiempos para subir nuestro sistema inmunológico bien? Pues mira, yo soy una enamorada de la echinacia. La echinacia purpúrea yo se la daba a mis hijos pues hace ya muchísimos años y la verdad es que me resultaba difícil en aquella época encontrarla, hace 40 años, pero me la traían de Alemania, el doctor Vogel, que muchos de nosotros los conoceréis. La echinacia, los propóleos, que son antibacterianos, antivíricos, los oligoelementos, que son una maravilla, el cobre, el zinc, el magnesio. El cobre
antivírico y antibacteriano, y también actúa como antiinflamatorio y analgésico. Es un oligoelemento que tendríamos que tener siempre en el botiquín en casa, indicadísimo en procesos de otoño, de invierno, de gripes, enfriamientos, catarros, al menor síntoma de estornudo, de frío o de sensación de dolor de cabeza, botargamiento, el cobre como ampollas bebibles, y eso es algo que se encuentra siempre en las farmacias. El zinc es otro oligoelemento que estimula el sistema inmunológico. Se ha hablado mucho últimamente de él, pero es maravilloso. Siempre lo hemos utilizado, incluso combinando el zinc con el cobre. El manganeso también en algunos procesos alérgicos siempre ha funcionado de maravilla. Los factores de transferencia que se obtienen del calostro bovino, pero que los hay también de otros laboratorios que ya no llevan esa composición de calostro bovino, pero son factores de transferencia. Perdona un momento, pero los factores de transferencia tú los recomendabas hace años para procesos de cáncer, ¿no? Muchísimos años he trabajado y sigo trabajando con procesos de cáncer y de bajada del sistema inmunológico, pero grandísimas, porque tiene la capacidad de subir hasta un 40%, perdón, un 400%. Y sobre todo que actúa como inmunomodulador. Realmente lo pone en el equilibrio adecuado, también incluso en procesos autoinmunes, pero los factores de transferencia, tú sabes que los hemos utilizado y los hemos tomado durante muchísimos años. Sí. Luego, por ejemplo, tienes plantas o productos, como productos me refiero a complementos dietéticos, como por ejemplo pues el astrágalo, el pavo de arco, junto con la echinacia, la N-acetilcisteína, que es maravillosa, con la vitamina C, con el arpagofito, que es antiinflamatorio de toda la vida, siempre. Tenemos también para detoxificar plantas como el diente de león, la alcachofera, el rábano negro, o sea, un sinfín de plantas para depurar y activar todo lo que llamaríamos los emuntoriales o los órganos de eliminación a través de los pulmones, de la mucosidad, de la sudoración, de las excreciones, tanto renales como de todo tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un producto que es el grapefruit, que se obtiene de las semillas del pomelo, que es maravilloso, maravilloso. No solamente por la capacidad que tiene para subir el sistema inmunológico, sino que es muy, muy eficaz también en procesos de Helicobacter pylori, de hongos, bacterias, en fin, va maravillosamente. Yo soy uno de los que habitualmente tomo grapefruit o semilla de pomelo. Por ejemplo, es muy interesante las algas, todas las algas en general, la clorela, que elimina los metales pesados o ayuda a eliminar los metales pesados, y eso es muy importante, bien sea por la alimentación, por algunos pescados que son muy grandes, que contienen más alimentos, o sea, más metales pesados, también por la contaminación atmosférica, por las amalgamas de la boca, en fin, los metales pesados están presentes en el organismo en casi todos, ¿vale? Por ejemplo, las zeolitas también van muy bien para los metales pesados, pero principalmente es el carbón vegetal activado, las zeolitas y la clorela, ¿vale? ¿Es zeolitas? ¿Se escribe zeolitas? Con Z, zeolitas, con Z. Zeolitas. Eso es. Y luego la fitoterapia de toda la vida, como es la salvia, que es maravillosa, procesos de garganta, antiséptica, maravillosa, el tomillo, el orégano, el llantén, el eucalipto, que es antiséptico, balsámico, expectorante, ya sabéis, pues los baos que hemos hecho de eucalipto toda la vida, descongestivo y totalmente naturales dentro de
de la medicina tradicional naturista, que es con la que hemos trabajado mucho. Bueno, yo llevo 30 y tantos años y doy gracias porque también mi abuela me enseñaba a utilizar las plantas y mi padre me enseñaba a cogerlas y a conocerlas en el campo. Con lo cual les estoy muy agradecidos porque siempre he aprendido de ellos y luego los he puesto en funcionamiento desde que era muy pequeña. Yo conocía desde muy pequeña y me preparaba mis pócimas, como yo decía, con mezcla de aceite de almendras dulce, un poquito de aceite de ricino, un poquito de aceite de hígado de bacalao. Era para fortalecer las pestañas, fíjate. Qué presumidas éramos entonces. Claro. O agua de rosas con glicerina para mantener la hidratación de la piel, o aceite de almendras dulces y también rosa mosqueta para evitar las estrías en los embarazos o cuando hay cambios de peso. O sea, los aceites y las esencias siempre han dado muy buen juego. El aceite de germen de trigo, el aceite de jojoba, que es fabuloso incluso para pieles acnéicas y se puede utilizar maravillosamente bien. Entonces nosotros tenemos mucha capacidad de utilizar todo lo que nos da la madre naturaleza. Y luego la joya de la corona es las arcillas. Yo las arcillas es que no podría estar sin arcilla en casa, porque un traumatismo, un golpe, un dolor, una fiebre. Yo trataba la fiebre de mis hijos con cataplasmas de arcilla y realmente ellos mismos me la pedían cuando notaban que tenían escalofríos o que tenían fiebre. Y les ponía la arcilla en el bajo vientre y luego compresas de agua y vinagre. No el alcohol, porque el alcohol vuelve a subir luego la temperatura, con agua y vinagre frío. Y de esa forma bajábamos la fiebre y daba productos naturales siempre. Por supuesto tenemos el limón, la vitamina C, la cebolla, que cuando están tosiendo mucho partes una cebolla por la mitad, lo pones en la mesilla y alivia muchísimo la tos. Probadlo si alguna vez lo necesitáis. Entonces las arcillas son muy interesantes no solamente con fines terapéuticos, sino también con fines estéticos y depurativos. Por supuesto, los baños de arcilla, de barros, cataplasmas, eso, las que hemos tenido el privilegio de estar en el Mar Muerto, lo hemos experimentado Totalmente. con las sales y los barros del Mar Muerto, que son una... Te deja la piel maravillosa y te encuentras. Entonces, fijaos si tenemos claro, ¿dónde apareció la primera farmacia del mundo? En los bosques, en las plantas. Claro. Fíjate la red que se extiende por todo el planeta de los hongos y las setas. Fijaos, ¿de dónde salen los antibióticos? La penicilina. De la información de los hongos. Los hongos, absolutamente, shiitake, maitake, reishi, ganoderma nuci, todos ayudan a subir el sistema inmunológico. Y son maravillosos. Es decir, tenemos un arsenal de remedios y de soluciones terapéuticas para cuidar nuestra salud y nuestra fuerza y nuestra energía a nivel del sistema inmunológico. Ahora vamos a seguir fortaleciendo el cuerpo físico. ¿Te parece bien, Paloma? Vale, acuérdate que tenemos varios temas que tocar. Vale, pues voy a ser muy tiempo, rápida. Vale, pues mucho. gracias por recordármelo Vale. y de estar controlando. Pues efectivamente, en el cuerpo físico es muy importante también el ejercicio, el caminar, el respirar conscientemente, muy importante. Y como ya hemos dicho, también es fundamental el descanso. Es imprescindible para poder recargarnos y regenerarnos. Y luego el agua que sea con los menos metales pesados y contaminantes, es decir, que esté filtrada y purificada si es posible. Que yo lo sugiero, aunque se dice que en España, que en Madrid tenemos muy buen agua, pero conviene
limpiarla y filtrarla. Bueno, Bueno, seguimos cariño avanzando. mío, pues vamos a seguir, ¿no? Sí. Vamos a seguir. ¿Qué consejos nos darías para el sistema emocional? Uy, madre mía. Sabéis que según las escuelas rusas dicen que la enfermedad donde primeramente aparece el desequilibrio electromagnético es en los fluidos. Y todos los fluidos de nuestro cuerpo directamente están relacionados con las emociones. Claro. No solamente la sangre, la linfa, el líquido intersticial, la mucosidad, todos los fluidos de nuestro cuerpo tienen que ver con el emocional. Y las emociones tienen la capacidad de alterar la mente, los órganos y el último tramo, el cuerpo físico. Cada emoción, decían los chinos hace ya miles de años, y los egipcios también, que tenían la capacidad de psicosomatizar sobre un órgano en concreto. Por ejemplo, el miedo sabemos que va directamente a riñón y suprarrenal, la tristeza a bronquios y pulmones, el hígado tiene que ver con la ira y la rabia contenida y la no toma de decisiones, o fijaros cómo estarán nuestros hígados en algunas ocasiones, el digestivo con todo aquello que tragamos y no podemos digerir ni procesar y a veces tampoco eliminar. En fin, hay un sinfín de partes de nuestro cuerpo que están directamente relacionadas con las emociones. Si nosotros preguntáramos quién tiene capacidad de alterar a la mente, pues sabéis que tenemos que responder: la emoción. La mente, que decía Santa Teresa que era la loca de la casa, tiene la capacidad de controlar en un momento determinado las emociones. Si esa mente está en equilibrio, en armonía, y si no se le ocurre asociarse con el miedo y el ego. Porque entonces ya con esos dos colegas es que estamos perdidos, porque se juntan el miedo y el ego y la mente empieza a el discurso interior, ese discurso interior que nos saca del presente, un discurso de repetición, no la voz interior, que es diferente. El discurso es de dar vueltas a lo mismo porque no hice, porque no dije, o porque no haré, o porque sí que haré, o porque qué me pasará. Es decir, estar en el pasado o en el futuro, cuando ninguno de los dos están ya. El pasado pasó, el futuro está por venir, y lo único que tenemos es el presente, el aquí y ahora. Entonces, claro, si nosotros no sabemos controlar nuestra respiración, acompasarla y armonizarla, y no tenemos un sistema de creencias saludable o equilibrado, ¿qué ocurre? Nosotros, en el momento que estamos con un estrés sostenido y mantenido, vamos a disparar nuestro pico de cortisol. Y ese pico de cortisol puede, al estar mantenido, bajar nuestras endorfinas, que son las hormonas de la felicidad. Y esas hormonas de la felicidad nos ayudan a estar y tener un estado de ánimo adecuado, pero tiene que ver con nuestras emociones, tiene que ver cómo nosotros procesemos y vivamos nuestras emociones para que esas hormonas de la felicidad o endorfinas, que son la oxitocina, la melatonina, todas las que hay, que son varias, serotonina, oxitocina, melatonina, todas, hay un montón, por lo menos hay 5. ¿Qué ocurre? Que si nosotros no tenemos ese equilibrio entre el estrés, entre el cortisol, que no tiene nada que ver con el colesterol, entre el cortisol y las endorfinas, nosotros nos vamos a descompensar. Y si tenemos una mente que no está en presente ni en consciente y una respiración superficial y además
inconsciente también, porque la respiración nos puede ayudar en un momento determinado al tomar conciencia de un peligro, de una situación en la que tú vas a volcar a tu torrente sanguíneo una cantidad de adrenalina para atacar o para salir corriendo. Si tú no puedes ni atacar ni salir corriendo, tú con una respiración profunda y consciente aceptas ese proceso y ese momento y paras esa salida de adrenalina y ese pico de cortisol. Pero tienes que haberte trabajado interiormente para conocer esas características biológicas y bioquímicas de tu organismo. Sí, claro, tienes que... Yo hace tiempo hice un vídeo sobre esto y tú notas perfectamente cuando está saliendo la adrenalina para arriba. Entonces ahí es donde la tienes que frenar. ¡Pum! Claro, también el cortisol. O la tristeza que te invade o la rabia que en esos momentos, pues a lo mejor tienes que coger un cojín y dar 2 golpes, no en el sillón que te vayas a sentar, pero en una banqueta o en un sitio donde no te vayas, para sacar fuera en ese momento. O hacer un ejercicio, o darte una carrera, o darte un paseo, pero liberar esa carga de rabia y de ira contenida. Y si no, te pones a bailar flamenco y a zapatear. Pues, oye, muy bien y muy divertido, ¿verdad? Pues sí. Se me acaba de ocurrir. Con un poco de humor, que siempre viene muy bien. El humor, lo más importante. Además que sí, Paloma. Claro. ¿Y qué nos dices del sistema mental? Bueno, pues vamos a ver, las emociones, que se me olvida decir, hay que controlar mucho y tener muchísimo cuidado con el miedo, por favor. Claro. El miedo puede modificar y transformar toda la bioquímica y además asociarse con la tristeza y con la falta de vitalidad disminuye nuestro sistema inmunológico, lo deprime y claro, eso es un problema. O sea, el miedo y el sistema inmunológico y la angustia, el estrés y la preocupación están en permanente diálogo, con lo cual mucho cuidado con esas emociones y con un nivel de estrés sostenido, porque eso pasa factura siempre, a todos los niveles. ¿Afecta el miedo a la mente? Sí. ¿El estrés sostenido? Sí. ¿Al sistema nervioso? Sí, por 3 veces. ¿Qué ocurre? Que si nosotros estamos en una tensión permanente, en una preocupación permanente, realmente vamos a tener un gasto energético impresionante. Es decir, nos vamos a agotar porque no es lo mismo preocuparse que ocuparse. Consume el triple de energía preocuparse que ocuparse. Entonces, el preocuparse realmente no resuelve, pero hay veces que hay intereses en mantener a la gente preocupada y sujeta al miedo. ¿Por qué? Pues porque así se debilita la mente, se debilita la voluntad y además se desorientan las personas. Se baja el sistema inmunológico y se les puede manejar y someter de manera más fácil. Entonces, nosotros hemos de estar muy, muy atentos para tener nuestras capacidades todas al 100%. La voluntad, la conciencia, el conocimiento, la fuerza, la vitalidad, la esperanza, la dirección y el propósito de nuestra vida realmente, y una mente clara, que podamos ser libres pensadores. Libres pensadores, por favor. Vamos a meternos ahora ya a nivel energético y a nivel espiritual, Feli. Bueno, pues eso para mí es la base, es el nutriente y es lo que anima y sostiene toda la estructura física. Desde mi experiencia vital, creo que nosotros estamos dotados de la obra de arte, la obra de ingeniería y la obra de bioquímica más perfecta del universo, que es el ser humano, el cuerpo,
el cuerpo, el alma y el espíritu, realmente. Hemos dicho que la unión del envase del alma y el espíritu es algo verdaderamente maravilloso y sublime, pero necesita también su propio alimento, su propio cuidado. Necesita del sol, de la luz, del oxígeno, del agua, del contacto con la naturaleza, del contacto con la belleza, con la música, que tiene la capacidad de llevarnos a estados alterados de conciencia, pero elevados, no alterados de una agresividad, aunque es diferente. La frecuencia de los tambores, la frecuencia de la cuerda, del viento o la frecuencia de la naturaleza. Porque escuchar el sonido de la naturaleza, el mar, los árboles, el viento, las olas, o sea, es algo tan maravilloso. Y ya poder sentir todos los órganos de los sentidos, los visibles y los no visibles, porque también hay muchas voces internas que nos están hablando a los artistas, que nos están empujando a crear y a co-crear y a expandir esa chispa divina que cada uno de nosotros tenemos. Yo cuando veo los cuadros de Paloma, yo digo, es que son una belleza y ahí ella plasma su creatividad, pero plasma su chispa divina y se retroalimenta de ese arte, de esa belleza, de ese color. Entonces un músico se retroalimenta de su música, un pintor de su pintura, un arquitecto de su obra, un cocinero de lo que está preparando para los demás e incluso las amas de casa también. Yo también soy ama de casa. No solamente soy profesional, formadora, investigadora, todo lo que quieras y escritora, pero también me encanta colocar, ordenar, ver un color bonito, que haya una energía agradable, que haya limpieza, higiene, luz, orden, colocación, lo normal. No soy ninguna fanática, porque tengo muchos frentes abiertos, siempre procuro atenderlos y no cambio el estar haciendo determinadas tareas de la casa por tomarme un café con una amiga, o por estar en un recital de poesía, o por irme al concierto que voy con mucha frecuencia. Bueno, Paloma me conoce y lo sabe. Sí. Eso no lo cambio por nada. Tenemos amigas comunes que son grandes artistas, chelistas y pianistas, y entonces eso es un privilegio y eso nutre el alma y eso da energía. Y limpia. Y Da limpia. Y limpia. Y limpia. Yo tengo el privilegio de tener un pinar frente a mi casa y prácticamente todos los días me escapo, me libero y de vez en cuando me abrazo a alguno de los árboles, que lo vengo haciendo desde hace más de 20 años. Y me parece una preciosidad. Así que, ¿qué os puedo contar? Es que, Paloma, tú nos puedes contar cosas de la pintura, de cómo te sientes cuando pintas. Bueno, y cuando otras cosas más, porque eres artista también, de muchas cosas. Bueno, cuando pinto, cuando pinto es por inspiración, es que tengo que hacer algo. Este cuadro que le gusta a Feli, que os lo voy a enseñar, es precioso. Tiene la mano de Dios, el ADN, está cayendo una gota de sangre de la mano de Dios, de la llaga, de Dios del planeta. Y entonces todo fue un proceso y una vez me venía a la mente una cosa y luego me venía otra. Como es un cuadro grandísimo, tenía espacio para ir haciendo todo. Y ahí es donde sacas toda tu expresión. Es que ahí sacas tu expresión, ahí sacas lo que de verdad sientes y lo que de verdad te está llegando de arriba. Entonces, eso es maravilloso. Y ya cuando lo ves terminado, dices, esto es. Y gente que ha venido a mi casa y lo ha visto, que entendía algo, ¿no? Que entendía algo.
Dice, madre mía lo que estás diciendo con este cuadro. Eso es lo que hay que ver en una pintura, que te llegue algo a ti. Porque no pintas Claro. solo para ti, sino también pintas para el mundo, para todo lo que quieras. Yo soy una aficionada, ¿eh? Nada de que a mí Feli me pone por las nubes, pero que no, que yo hago lo que puedo, vamos. Y bueno, pues siempre es así. Y ahora estoy haciendo cerámica y también me siento muy bien y pasan las horas y estoy en clase, claro, ahora estoy aprendiendo y se me pasan las horas y digo, jolín, pues podíais decirme un precio por hora, porque a lo mejor me apetece ese día estar más horas. Se me hace corto, Claro. se te hace corto. Es que con la cerámica, lo poquito que yo he trabajado, he disfrutado muchísimo y me podía pasar una tarde entera modelando figuritas de nacimiento con arcilla buena y poniéndolas luego al horno o a secar al sol y luego ya policromando, ya eso ya era un regalo. Claro, Es una claro. preciosidad, es una preciosidad. Todos los trabajos artísticos y manuales, porque también escribiendo y componiendo y tocando y bailando y danzando, o sea, es que es una gama tan grande y tan plástica todo lo que tiene el ser humano para compartir. El arte es un lenguaje universal y es muy importante que ese arte nos unifique a todos y Sí, no tenga fronteras. sí. Creo, bueno, pienso y siento eso. Y algo muy importante que no podemos quedarnos en el tintero, realmente que nos nutre, que nos regenera y que nos conecta con nuestra divina presencia yo soy y con nuestro templo sagrado es la meditación y la relajación. Y Totalmente. bueno, Es que eso en estos tiempos que corren, todo el mundo tendría que meditar. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. ¿Tú, Feli? yo. Yo 30 y tantos años, mi casa abierta todos los miércoles para meditar y todos los días al levantarme y antes de levantarme y por la noche al acostarme, siempre hay unos minutos de gratitud y de relajación y meditación por el día. Primero cuando despierto y luego cuando me voy a dormir y hago como un pequeño balance, un repaso y doy las gracias. Y luego yo medito mucho en la cocina, me encanta mucho la cocina y entonces me pongo a preparar cosas y a cocinar y me gusta estar en silencio absoluto, conectada con los alimentos y con la naturaleza. Es que eso Entonces es creatividad también. claro, como yo vengo de familia de padres cocineros y me encanta la cocina, siempre me ha parecido que en la cocina se cocían cosas muy importantes. Entonces en mi Sí, casa la cocina era lo más importante. Y tú lo sabes, Paloma, que nos hemos reunido en mis cocinas no solamente a comer, sino a cantar, a bailar y con los amigos mexicanos. sí, 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 lo hemos pasado muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. O Lo sea echo que de menos, ¿eh? Me yo, tam encantaría. yo también, pero volveremos de nuevo. Volveremos. Sí, estoy Y voy retomando. a pedirte un consejito que les des a todos, eh, ya que se nos está acabando ya el tiempo, pues, ¿qué podemos hacer al ir a la cama? Pues mira, casi he dicho ya una parte. Sí, Primero de todo, dar gracias porque tenemos esa casa, ese sitio para descansar, esa cama, por tener la salud y la vida para podernos mover y levantar al día siguiente. mm, Y yo siempre pido protección para cuando ese alma se desdobla del cuerpo en el sueño y sale, que siempre su camino, su trabajo, su tránsito y su vuelta estén protegidos y garantizados. No lo puedo evitar, es algo que lo hago desde hace muchísimos años y entonces que si necesito reparar algo, que mi clan, mis maestros, mis guías
mis seres de luz o mis hermanos, los ángeles, que me reparen y que allanen los caminos para que yo vea con claridad ese día lo que voy a hacer, lo que tengo que hacer. Y si luego queremos complicarnos un poquito más, que no es complicarse, como decía el doctor Dewey y como decía Jean-Marie Garnier, en el desdoblamiento del tiempo, que el yo superior baje lo mejor para mí al día siguiente. Y lo más adecuado, porque él sí sabe pasado, presente y futuro. Es una rutina, pero yo me da mucha paz el descansar así. Siempre la gratitud, al despertar y al dormir. Pues muchísimas gracias, Feli. Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad, Paloma, que a mí se me hace muy corto el tiempo contigo siempre, porque es que tenemos tantas cosas para compartir. Sí, y muchísimas gracias, Gerardo, por poder estar en tu programa y volver otra vez contigo, porque hemos estado bastante tiempo así un poquito al relentí con el verano, esto, lo otro. Bueno, pues ya vamos a empezar otra vez. Así pues que, amigos, es un placer. Siempre de corazón, aquí estamos. Muchísimas gracias. Gracias, Gerardo, Berman, gracias a todos los que estáis aquí y que podamos seguir compartiendo y amplificando toda esta maravilla que es estar vivos.